Era muy común en la iglesia de los primeros siglos, de los primeros 2 siglos particularmente, que los cristianos, para evitar la persecución, para evitar ser alcanzados y ser capturados, se comunicaran por medio de símbolos o se identificaran por medio de símbolos. Uno de ellos muy famoso y que hasta ahora se ocupa es el símbolo del pez. Quizás usted lo ha visto en stickers, en carros, en camisetas, etc. El símbolo del pez fue particularmente conocido entre los cristianos, aunque ya los griegos y los romanos habían ocupado el símbolo del pez para distintas cosas, pero los cristianos lo ocuparon para algo muy particular, para identificar su fe. ¿Por qué un pez? Porque la palabra pez en griego formaban, o las letras de las palabras pez en griego formaban una especie de sigla que era Jesús el Cristo, Hijo de Dios Salvador. Pero lo que sucedía también es cuando ellos se encontraban con otra persona y no estaban seguros si eran cristianos, entonces uno de ellos lo que hacía es que dibujaba con el pie en la tierra uno de los arcos del pez. Dibujaba con el pie en la tierra uno de los arcos del pez. La otra persona veía y si era cristiano iba a completar ese arco para formar el pez y de esa manera podían saber que estaban seguros porque estaban junto con un hermano cristiano. Pero el tiempo pasó y quizás, aunque también en medio de persecuciones habían otros peligros también. Habían el peligro de la herejía y el peligro de la confusión doctrinal. Entonces también la iglesia de los primeros siglos ocupó otros símbolos para ver que estaban compartiendo la verdadera fe bíblica, la verdadera fe en Jesucristo. Y uno de esos símbolos fue conocido como el símbolo de los apóstoles, que nosotros conocemos ahora como el credo de los apóstoles. La palabra credo significa profesión de fe, porque resume la fe profesada por los cristianos. Pero también es llamada símbolo de la fe porque deriva su significado de una palabra griega que es símbolo, que significa juntar o reunir. Y esta palabra se refería a una vieja costumbre también. La mitad de un objeto partido, por ejemplo, un sello o una especie de medallón, se partía por la mitad y se presentaba como señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. Entonces el símbolo era una señal de reconocimiento. De esta manera el símbolo o credo de los apóstoles vino a ser una señal de reconocimiento de los verdaderos cristianos y a su vez este credo exalta la belleza de la gloria de Dios en la obra de Jesucristo. Y el credo, después de hablar del nacimiento virginal, dice que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y es que recordemos que en su juicio religioso bajo Caifás, Cristo fue golpeado en el rostro. Esto lo dicen muchos de los evangelios. Y luego fue sometido a una serie de golpes mientras los guardias del templo lo vendaban de los ojos y se burlaban de él para que lo identificara al pasar, golpeándolo y escupiéndolo en la cara. Después Jesús fue llevado ante las autoridades romanas y fue sometido a juicio, en el cual Poncio Pilato lo condenó aun cuando él mismo aceptó que ese hombre era inocente y lo mandó a azotar antes de la condena. Los azotes se hacían con un temible látigo de flagelo, un látigo que en sus correas trenzadas de cuero, en las puntas tenían trozos de hueso y de plomo. Y ese flagelo desgarró la espalda de Jesús. Hubo un espantoso cumplimiento profético en la apariencia de Jesús. Porque Isaías 52:14, hablando del siervo de Dios que tenía que sufrir, decía: así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Por eso, luego en el credo encontramos la frase que da título a ese sermón: fue crucificado, muerto y sepultado. Y estas tres cosas de las cuales habla el credo nos muestran la belleza de la gloria de Jesucristo. Y la vamos a ver desde la perspectiva del Evangelio de Lucas, de los pasajes que ya leímos, del capítulo 23, versículos 26 al 56. Y es a través de este pasaje, hermanos, que hoy yo quiero convencerlos de lo siguiente. Admira la belleza de su gloria en la cruz, porque nos ha dado salvación. Hoy admira la belleza de su gloria en la cruz porque nos ha dado salvación.
Y para convencerlos de esto, vamos a ver cómo Lucas muestra estas tres cosas que se recitan en el credo, las cuales son las partes de ese sermón. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de que Jesús fue crucificado. Esto lo vemos en los versículos 26 al 43 del capítulo 23 de Lucas. La crucifixión era el método habitual para ejecutar la pena de muerte en el Imperio Romano. No fue inventada por los romanos, pero sí fue perfeccionada por ellos para que fuera un método realmente cruel y tortuoso para ejecutar a alguien. Y las sombrías costumbres de la marcha de la crucifixión eran conocidas por todos los súbditos del Imperio Romano. Y ese día, el día de su crucifixión, Jesús fue puesto en el centro de un cuartel en compañía de 4 soldados romanos. Allí pusieron el patíbulo sobre él, es decir, la viga transversal de la cruz, que pesaba hasta 100 libras, y se colocó sobre sus hombros, sobre su espalda que ya estaba desfigurada, su espalda que ya estaba rasgada. Y así comenzó la procesión, así comenzó el camino hasta el lugar de la ejecución, el monte Calvario, el Gólgota o el monte de la calavera, según el evangelio en el que lo estemos leyendo. Pero antes de llegar ahí pasaron 2 cosas. En primer lugar, Jesús tuvo un encuentro con un hombre llamado Simón de Cirene. Por eso el versículo 26 dice, cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que le llevara detrás de Jesús. Por el cansancio y los azotes y por todo el maltrato recibido, Jesús no podía cargar la cruz. Porque como les dije antes, su espalda estaba completamente lastimada. Entonces los soldados romanos obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a que cargara la cruz. Eso era humillante, eso era para los criminales. Y obligaron a Simón de Cirene a cargar esa cruz de aproximadamente 100 libras. Pero por ley Simón no se podía negar porque había una ley que decían que los soldados romanos podían obligar a cualquier persona a cargar cualquier objeto por lo menos por 1 milla. Por eso es que recordemos que en el Sermón del Monte Jesús dijo, a cualquiera que te obliga a cargar 1 milla, tú cargas 2. ¿Por qué? Porque era parte de esa ley. Y es un detalle importante, es un detalle tan importante el hecho de que Simón de Cirene cargara la cruz, que los 3 evangelios sinópticos lo mencionan. La pregunta es, ¿por qué es tan importante? Bueno, primero porque Simón de Cirene fue obligado a hacerlo. Pero esta obligación no venía solamente de los soldados romanos, como les dije anteriormente, sino que fue obligado por Dios a hacerlo. El hecho que Simón de Cirene cargara la cruz era un llamado de parte de Dios para él. Pensemos en esto. Simón no era de Jerusalén, Simón no era de Judea. Simón era de un lugar muy lejano en el norte de África llamado Cirene, lo que hoy es Libia. Además, él no era parte de la multitud original que se había reunido para observar la crucifixión, sino que decía que venía del campo. Y con esto vemos que fue Dios quien llevó a Simón a este lugar inesperado por él para inesperadamente observar una crucifixión de un hombre llamado Jesús. Y fue Dios quien llevó a Simón a que, sin que él lo quisiera, ayudara a Jesús a cargar la cruz. Ese fue un llamado de Dios para Simón. ¿Pero para qué? Bueno, Simón en ese momento se convirtió en una ilustración viva, en una imagen viva de lo que Jesús ya había dicho muchas antes a sus discípulos, que ellos tienen que hacer y que todos los discípulos tenemos que hacer: cargar la cruz. Después de la confesión de Pedro de que Jesús era el Mesías, Jesús dejó claro que él moriría a manos del Sanedrín. Y en Lucas 9:23 les dice, entonces dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día y seguirme. De modo que el cuerpo encorvado de Simón de Cirene caminando detrás de Jesús con esa cruz de casi 100 libras, constituye una imagen dramática y sorprendente para cada discípulo del Salvador. Jesús crea soberanamente ese símbolo, incluso cuando él parecía más indefenso. Y esto, hermano, nos deja una gran lección a nosotros hoy.
Lección que hemos venido aprendiendo en semanas pasadas con distintas predicaciones. Y es que si no sentimos el peso de la cruz, si no hay sacrificio, si no nos negamos y nos humillamos a nosotros mismos, si no estamos dispuestos a morir cada día a nosotros mismos, no estamos siguiendo a Cristo. Por eso la pregunta es si tú estás llevando la cruz. Si tú realmente estás siguiendo a Cristo, dispuesto a morir cada día a ti mismo. En tercer lugar, vemos que el detalle de Simón cargando la cruz es importante, porque ese encuentro providencial de Simón con Jesús hizo que Simón no solamente siguiera a Jesús cargando la cruz camino al Calvario, sino que ese momento hizo que Simón siguiera a Jesús cargando la cruz toda su vida. ¿Por qué? Bueno, no sabemos en qué momento ni cuánto tiempo después, pero Simón de Cirene se hizo cristiano y siguió a Cristo. Él encontró salvación en Cristo. ¿Por qué puedo afirmar esto? Bueno, en un pasaje paralelo a esto, en el Evangelio de Marcos, Marcos menciona un detalle extra de Simón. No solo dice que los obligaron a cargar la cruz, sino que dice que Simón era padre de Alejandro y Rufo. Esto está en Marcos 15, 21. ¿Y qué tiene que ver eso con que Jesús fuera cristiano? ¿Qué tiene que ver quiénes eran sus hijos? Bueno, en Romanos 16, 13, Pablo escribe: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que también ha sido mi madre. Rufo era hijo de Simón de Cirene. La tradición así lo afirmaba, entonces, que la familia de Simón pudo haber sido pilares de la iglesia expatriada en Roma. Entonces vemos que esto que sucedió con Simón de Cirene es un testimonio grandioso, asombroso de la gracia soberana de Dios. Simón, en el momento menos esperado y sin desearlo ni pedirlo, fue llevado por Dios a contemplar y ser testigo de la belleza y de la gloria de Jesús en la cruz. Fue llevado por Dios a cargar esa cruz. Asimismo, quizás tú hoy has venido sin Cristo, o tú hoy has venido dudando de Cristo. Tú hoy todavía, cuando entraste a este lugar y comenzaron a cantar, tú escuchabas las canciones en silencio y decías: yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo no sé por qué vine. Viniste quizás por un invitado para alguien más, pero tú, si has venido hoy, has venido a encontrarte con Jesús por medio del Evangelio, para que, si Dios quiere, hoy este día tú sientas la carga de la cruz en tu vida, que te lleve hasta el suelo y te rindas ante Jesús y encuentres salvación en Él. Pero ese no fue el único encuentro que hubo camino al Calvario. Después de esto, Jesús tuvo otro encuentro con unas mujeres que se lamentaban. Estas mujeres que se lamentaban y lloraban eran mujeres que no es que se estaban levantando específicamente por Jesús, sino que ya regularmente acudían a presenciar las ejecuciones y proporcionar bebidas para aliviar el dolor, bebidas narcóticas para aliviar el dolor. Y algunas actuaban como dolientes profesionales, como lloronas profesionales. Se golpeaban y lloraban por los que estaban a punto de ser ejecutados. Pero esas mujeres que estaban ocupadas y metidas en esos rituales de llanto, no estaban preparadas para encontrarse con Jesús. En el momento en que ellas estaban llorando, viendo la caminata, lamentándose por Jesús, sucede algo inesperado también. Jesús se gira hacia ellas, las mira a la cara y les dice lo siguiente que encontramos en el versículo 28 al 31. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que dirán: dichosa la estéril, los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cúbrannos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? La sorpresa para ellas fue que el condenado a esa muerte tortuosa estaba pensando en ellas y se toma el tiempo para detenerse y hablarles.
Dios Hijo le está hablando y al hacerlo está siguiendo el patrón del Antiguo Testamento de dirigirse a las mujeres como representantes de la nación entera para darles un mensaje. El mensaje era: el juicio venidero está cerca. Y ese juicio va a ser tan horrendo que normalmente lo que se consideraba como un castigo en Israel, el ser estéril, iba a ser considerado una bendición en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el juicio iba a ser tan insoportable que Israel usaría lenguaje, como que los judíos usarían el lenguaje usado por el Israel antiguo, como en Oseas 10:8, diciendo que hay un terremoto y que las montañas caigan sobre nosotros y nos saquen así de la miseria, que nos maten en los montes, ya no soportamos esto. Porque si con el inocente Hijo de Dios estaban haciendo eso, ¿qué no harían después los romanos con el pueblo judío, que sí merecía el castigo divino por rechazar al Hijo de Dios? Castigo que se cumpliría tiempo después, como Jesús antes ya lo había profetizado, en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén. Y eso era un acto más de la gracia de Dios hacia el pueblo que lo estaba llevando a la cruz. Porque camino a la cruz, Jesús anuncia el juicio para que ellos, escuchando, se pudieran arrepentir de sus pecados. De hecho, está registrado por historiadores de que muchos judíos cristianos, judíos que se convirtieron a Cristo, se salvaron del holocausto judío que vino con la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Y a manera de aplicación quiero citar las palabras del puritano Matthew Henry, quien comenta este pasaje diciendo lo siguiente: no lloremos por él, sino lloremos por nuestros pecados y por los de nuestros hijos que causaron su muerte. Y lloremos por temor de las miserias que nos acarreamos a nosotros mismos si menospreciamos su amor y rechazamos su gracia. Si Dios lo entregó a sufrimientos como estos, porque fue hecho sacrificio por el pecado, ¿qué hará con los pecadores mismos que se hacen árbol seco, generación corrompida y perversa y no sirven para nada? Los amargos sufrimientos de nuestro Señor Jesús deberían hacernos sentir temor ante la justicia de Dios. Los mejores santos, comparados con Cristo, son árboles secos. Si Él sufre, ¿por qué no han de esperar sufrir ellos? ¿Y cuál será entonces la condenación de los pecadores? Hermanos, tenemos que aprender a llorar por nuestros pecados. Porque nuestros pecados ofenden a un Dios santo. Aprendamos a llorar por nuestros pecados. Por eso, ¿cómo estás tú llorando por tus pecados? ¿Cómo estás tú corriendo en arrepentimiento a Jesús porque eres pecador, porque has pecado en contra de Él? Hay muchos que no entienden eso todavía, y por eso cuando pasa alguno de los pastores de acá antes de la predicación a orar por arrepentimiento de los pecados, es como que no estuvieran haciendo nada, porque no se dan cuenta que son pecadores en contra del Dios santo, del soberano que los creó, del que nos redimió. Pero muchas veces tendremos a trivializar el pecado y a no llorar por ellos. Y así, después de encontrarse con Simón y con las mujeres que se lamentaban, llegaron al Calvario. Lucas no nos da detalles de esto, al escribir. En el versículo 32 y 33 también llevaban otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que vemos que Jesús fue crucificado junto con dos criminales. Uno estaba a su izquierda y el otro estaba a su derecha. El mensaje era intencional. Jesús, el que se proclamaba como rey de los judíos, era un criminal entre criminales. Pero esto era solo el cumplimiento de lo que Jesús ya había anunciado antes a sus discípulos en la última cena, diciéndole que con él se iba a cumplir eso, que se iba a cumplir incluso lo profetizado por Isaías capítulo 53. En Lucas 22:37 Jesús les dijo: ¿por qué les digo? Que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí,
tiene su cumplimiento. Y así veremos que en su crucifixión, antes de su muerte, ya estando clavado ahí en la cruz, Jesús tendría algunos encuentros más con varios personajes. Pero esos encuentros que están siendo registrados por Lucas en su evangelio tienen el propósito de mostrarnos a Jesús como el Mesías perdonador que está salvando a su pueblo por medio de su muerte. Por eso veamos los encuentros que sucedieron allí en la cruz. Jesús estaba en la cruz ante sus ejecutores, ante sus verdugos, los gobernantes y los soldados burlándose de él. Y es que la burla era parte de los sufrimientos a los que sometían a los ejecutados para que murieran en vergüenza. Y ellos le decían: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este en realidad es el Cristo de Dios, su escogido. Le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Incluso a manera de burla le estaban dando vinagre en vez de agua. Y además había un cartel con la inscripción: este es el rey de los judíos. Ellos estaban burlando de Jesús, lo estaban humillando en el momento que él ya estaba siendo humillado porque estaba desnudo, colgado en una cruz, algo que era maldición para el pueblo judío. Pero la ironía de todo esto es que allí crucificado realmente estaba el rey de los judíos, y no solo el rey de los judíos, sino que el rey de toda la creación, que no decidió salvarse a sí mismo aunque él podía hacerlo, sino que decidió permanecer allí porque con su muerte estaba salvando a su pueblo. Pero en medio de todo esto, mientras los soldados también estaban sorteándose sus vestidos para cumplir también con profecías del Antiguo Testamento, de manera sorprendente vemos que Jesús eleva una oración al Padre, como leemos en el versículo 34 diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso es sorprendente también, porque la costumbre de los ejecutados era que ellos tenían que decir, a ellos se les hacían decir: que mi muerte expíe todos mis pecados. Pero Jesús no dice eso, porque él no era pecador. Ni un pecado él había cometido. Jesús ora para que Dios perdone a sus perseguidores, a sus verdugos, por condenarlos falsamente por su ignorancia y someterlos a su sufrimiento. Y aquí nuestro Señor está mostrando la belleza de su gloria en la cruz. Se está mostrando como el Mesías perdonador, como aquel que tenía el poder de reconciliar a la gente con Dios. Todo esto en medio de burlas, provocaciones e insultos. Y como veremos más adelante, esta oración no fue en vano, por lo menos para una persona o para dos personas que estaban ahí. De hecho, al menos para uno de los soldados que estaban allí, esa oración de Jesús no fue inútil, sino que trajo salvación. Entonces vemos que tanto judíos como paganos estaban burlando de Jesús. Pero el número de los burladores creció cuando uno de los criminales, o mejor dicho, cuando a uno o dos criminales crucificados junto a él se unieron a esas burlas. El Evangelio de Marcos dice que los que estaban crucificados con él también lo insultaban. En el relato de Lucas lo que vemos también es que después de un tiempo de estar insultando a Jesús, uno de los ladrones guardó silencio. Pero el otro continuó con su insulto diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Pero mientras esos insultos pasaban, vemos que surge un defensor inesperado allí en la cruz. Un defensor en quien estaba actuando la gracia soberana de Dios. Por eso que el otro criminal que estaba a un lado de Jesús comienza a hablar ya no con insultos y burlas, sino con un corazón transformado, como dicen los versículos 40 al 43. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice que le dice al otro criminal: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y luego le dice a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Con eso le está diciendo que él reconocía quién era él. Antes no lo reconocía, pero ahora sus ojos habían sido abiertos. Dice, tú eres el rey que va a venir. Tú vas a venir a inaugurar tu reino. Tú eres él. Tú eres el Mesías esperado. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y la respuesta de Jesús a él fue una respuesta llena de gracia, que mostraría que no se iba a acordar de él cuando viniera en su reino, sino que dice, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Dios estaba actuando para provocar un despertar espiritual en este hombre. Ese criminal sabía que él era un pecador que estaba siendo justamente sentenciado a muerte por sus delitos. El criminal también sabía que Jesús era justo e inocente. Ya había visto la mansedumbre con la que Jesús se había dejado llevar al castigo. Probablemente había escuchado las palabras de Jesús hacia las mujeres que se estaban lamentando. Había escuchado la oración de Jesús por sus propios verdugos. Sabía él que había un contraste entre la vida de santidad de Jesús y su vida llena de crímenes y pecados. Sabía que Jesús era el Señor, el Mesías prometido, y sabía que solo él podía salvarlo eternamente, y por eso le pide misericordia a Jesús, pidiéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es que al reconocer su propio pecado, él solo podía pedir clemencia. Y es que, hermanos, ¿qué más puede pedir un pecador como nosotros cuando reconoce su propio pecado ante el Dios Santo? ¿Qué más podemos hacer que pedir clemencia? Y se cuenta que las últimas palabras del devoto astrónomo Copérnico fueron, no te pido la gracia que le diste a San Pablo, ni puedo atreverme a pedir la gracia que conseguiste a San Pedro, pero la misericordia que le mostraste al ladrón moribundo, esa misericordia muéstramela a mí. Por eso que la respuesta de Jesús le prometió la entrada inmediata al paraíso ese mismo día de la crucifixión. Y vemos que entonces la redención del ladrón deja claro que la salvación no viene por obras. Hermanos, todo es por gracia. Por eso tú que estás aquí hoy, quizás has venido pensando que estás tan atrapado en el pecado que no hay salvación para ti. No importa qué pecado hayas cometido, no importa cuánto daño lleves en ese pecado. Piensas que la gracia nunca llegará a tu vida. Pero la redención de ese criminal nos asegura que nunca es demasiado tarde para volvernos a Cristo, ni que no hay pecados tan malos como para que Cristo no te perdone. No es tarde para que vengas a Cristo. Y con esto quiero aclarar que esto no es excusa para los jóvenes decir, no, ay, me voy a convertir cuando sea anciano. Ay, me voy a convertir cuando esté a punto de morir. No, porque tú no sabes si mañana vas a estar vivo. Tú no sabes qué puede pasar aquí en las próximas horas. Así que corre a Cristo pronto. Y así nos dirigimos al segundo punto del sermón, en donde vemos que el crucificado murió en la cruz. Por eso el credo dice que él fue muerto. Y esto lo vemos en los versículos 44 al 49. Y en esta parte de la historia, Lucas señala 4 cosas importantes que sucedieron en la muerte de Jesús y que nos deben de llevar a admirar la belleza de su gloria. En primer lugar, él menciona las tinieblas. Después de 3 horas de estar en la cruz, él fue crucificado a las 9 de la mañana. Después de 3 horas de estar colgado en la cruz, al mediodía, Lucas narra que por 3 horas tinieblas cubrieron toda la tierra de Israel, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Lo más sorprendente de esto, si ustedes se recuerdan, el pastor predicó de esto el año pasado, ahí por septiembre, con la prédica, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo más sorprendente de esto es que esa oscuridad no fue causada por ningún eclipse solar. Ningún eclipse dura 3 horas y no se produce en el tiempo de la Pascua, porque es tiempo de luna nueva. Quiere decir que estas tinieblas fueran sobrenaturales y fueron un mensaje de Dios en el momento en que Jesús entregaría su vida. Esa oscuridad significaba el juicio de Dios por su disgusto en contra del pecado. Esas tinieblas significaban al mismo tiempo juicio y significaban al mismo tiempo luto. Por eso, Amós 8:9 al 10, hablando del juicio de Dios, profetiza: y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios,
Yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Entonces cambiaré sus fiestas en llanto y todos sus cantos de lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. Porque esas tinieblas significaban el juicio de Dios sobre su Hijo, Jesucristo, no por los pecados de Él, porque Él es santo, sino que por nuestros propios pecados. Esas 3 horas negras significaban que el pecado se derramó sobre Cristo hasta que Él se convirtió en pecado por nosotros. Por eso dice Isaías 53, 4 y 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por su herida hemos sido sanados. Pedro, con esto en mente, escribió en 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y Pablo en 2 Corintios 5:21 dijo que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos de hecho justicia de Dios en él. Quiere decir que allí en las tinieblas nuestros pecados fueron imputados a Cristo, para que la justicia del inocente Hijo de Dios muriendo en la cruz por nosotros fuera imputado para nosotros, los que creemos. Dios derramó su justicia e ira sobre Jesús por causa de nuestros pecados, para poder derramar salvación sobre nosotros. Pero no solo esto pasó, sino que también el velo del templo fue rasgado. Este velo del templo del que habla el pasaje era la más grandiosa de las 13 cortinas del templo. Estaba tejida con costosos hilos de Babilonia en azul, blanco, rojo y morado con representaciones de querubines. La función de esta cortina era bloquear todos los ojos y prohibir el acceso al lugar santísimo. Porque ahí solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote con sangre que ofrecía por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Pero en el momento de la muerte de Jesús, esta gran cortina que medía 9 metros de largo y tan gruesa como la mano de una persona, sobrenaturalmente fue cortada, fue rasgada en dos, como que si una espada lo hubiera atravesado. Imagínense eso no se podía escuchar desde el lugar del monte. Pero imagínense que en el momento en que Jesús expiró, como vamos a ver más adelante, los sacerdotes que estaban ahí guardando esa entrada escucharon ese ruido de una cortina de 9 metros así de gruesa rasgándose. Debe haber sido impactante, pero todo eso tenía un significado. Y este acto sobrenatural de Dios simbolizaba 2 cosas. Primero, que el antiguo pacto había llegado a su fin y ya se había inaugurado el nuevo pacto. Que en segundo lugar, ese nuevo pacto garantizaba el camino hacia la presencia de Dios, abierto por Jesús mismo, que fue concedido a todos los creyentes por medio de la muerte de Cristo. Por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos 10, 19 al 22, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ese velo del templo que se rasgó, que garantizaba el acceso a la presencia de Dios, solo se rasgó porque en la cruz estaba rasgando la carne de Cristo para nuestra salvación. El tercer detalle que da Lucas es que Jesús entregó su vida. El versículo 46 dice que a gran voz Jesús clamó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En tus manos encomiendo mi espíritu era la tradicional oración vespertina antes de dormirse de los judíos piadosos. Pero Jesús decidió no hacerlo antes de dormir, no antes de cerrar sus ojos para dormir, sino antes de cerrar sus ojos para morir. Así como cuando usted decide cerrar sus ojos para irse a dormir, Jesús decidió morir. Nadie lo obligó a morir, Él lo decidió. Esos procesos de crucifixión duraban horas.
Pero Jesús, en el momento donde todo ya se estaba cumpliendo, Él decidió dar su vida. Él decidió cuándo morir. Pero esta oración es una cita del Salmo 31:5. En ese salmo el rey David describe lo que le ha sucedido en manos de sus enemigos. Y concluye con esa afirmación de confianza en Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando David oró eso, era para ser preservado de la muerte. Pero cuando Jesús lo oró, era porque Él iba a entregarse a la muerte. Con confianza. Entregando voluntariamente su vida. Y esta oración de Jesús no fue como la primera de Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. No la hizo entre susurros. La hizo gritando. Porque esta oración no era una oración de dolor, era una oración de victoria. Fue un grito de victoria. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con eso Él estaba cumpliendo la misión para la cual Él encarnó, para la cual se hizo hombre. Morir para la gloria del Padre y para salvación nuestra. No fue una muerte ordinaria por crucifixión. Jesús estuvo en control todo momento. Entregó su vida porque así lo quiso con un grito de victoria. Pero también Lucas nos narra la declaración del centurión. En ese mismo momento el centurión vio las tinieblas. Él no sabía que el velo del templo había sido rasgado, pero escuchó a Jesús gritar: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él dijo: ciertamente este hombre era inocente, ciertamente este hombre era justo. No sabemos exactamente qué llevó al centurión a hacer esta declaración. Las palabras de Marcos ante esta frase es: ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Pero ¿qué llevó a este centurión a hacer esta declaración? ¿Acaso fue el perdón que Jesús, por el cual Jesús oró para aquellos que lo mataron? ¿Acaso fue el reconocimiento de Jesús por parte del segundo criminal? ¿Acaso fue la oscuridad que cubrió toda la tierra en ese momento, la tierra de Israel? ¿Acaso fue el velo del templo rasgado que inauguró un nuevo pacto para todas las naciones? ¿Acaso fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir? ¿O fue una suma de todo esto? No lo sabemos. Pero en esta declaración del centurión al pie de la cruz, vemos que la muerte de Jesús no fue solo para judíos, sino también para los gentiles, porque Él haría un solo pueblo entre judíos y gentiles. Pueblo que nosotros le llamamos ahora y que el Nuevo Testamento le llama la iglesia. Es más, Lucas nos dice al principio de su evangelio que la primera persona que se dirigió a Jesús en Jerusalén después de su nacimiento fue Simeón, quien alabó a Dios y dijo en los versículos 30 y 32: porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado ante los ojos de todos los pueblos, una luz para revelación a los gentiles. Y aquí en el capítulo 23, Lucas nos dice que al final de su evangelio, el primero que habló de Jesús en Jerusalén después de su muerte fue el centurión, un gentil que comenzó a glorificar a Dios. Un romano que tenía cientos de dioses, glorificando al único Dios verdadero, al Dios del pueblo de Dios. Y luego de la declaración del centurión, Lucas dice que todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Y hoy, al escuchar la belleza y la gloria de Jesús en la muerte en la cruz, tú puedes ser de cualquiera de estos grupos que hemos mencionado en la historia. Tú puedes ser de los que regresen a sus casas con lamentos y golpeándose el pecho. Pero después de eso se le olvidó lo que pasó. O puede ser de los que se burlan de Jesús. O puede ser de los que glorifican a Dios porque reconocen, después de que el velo se rompe, que Él es el justo, el Salvador, el Hijo de Dios. Si eres de los primeros dos grupos, tu condición no va a cambiar en nada después de este día. Seguirás ya sea en tu religiosidad, en tu escepticismo o en tu libertinaje, alejándote cada vez más de Dios y de la salvación que Él te ofrece. Pero para ser del último grupo, no importa qué tan malo haya sido. No importa los pecados que hayas cometido. Lo que importa es la gracia de Dios.
que te lleva a creer en Jesús y arrepentirte para encontrar salvación. Y el texto termina diciendo, en el texto del credo termina diciendo que Jesús fue sepultado. Y esto lo vemos en el versículo 50 al 56. Esta última parte del texto nos narra que el entierro físico era importante para los judíos. Pero los crucificados solían ser arrojados en fosas comunes. Pero José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín, solicita el cuerpo de Jesús a Pilato, mostrando con esto que él estaba en desacuerdo con su condena. José era un hombre piadoso, entonces tomó el cuerpo, lo envolvió en lino y lo colocó en un sepulcro nuevo justo antes del sábado. Las mujeres que observaban dónde estaba la tumba prepararon especies de aromáticas para después irlo a ungir el día domingo, porque no lo podían hacer el sábado porque era día de reposo. Y tanto José de Arimatea como las mujeres galileas regresaron ese día a sus casas para llorar a Jesús. Regresaron sin esperanzas porque Jesús, su Mesías, había sido crucificado, murió y ahora había sido sepultado. El credo de los apóstoles, después de decir que fue crucificado, muerto y sepultado, a manera de resumen, a manera de corolario de esta sección, dice que Jesús descendió a los infiernos. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que Jesús, Dios Hijo, para complacencia y gloria del Padre y para nuestra salvación, se humilló en extremo. Esto significa que Él no solamente se humilló al entrar en el mundo que Él creó, el Creador entrando en su creación, sino que se humilla aún más a hacerse hombre como nosotros, con las limitaciones de la humanidad, pero sin pecado. Él fue y es verdadero hombre y verdadero Dios. Y siendo hombre se humilló a sí mismo, aún más al hacerse esclavo. Y siendo esclavo se hizo obediente para llegar hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino que la muerte más humillante para el Imperio Romano, la muerte que era una maldición para los judíos, la muerte en la cruz, donde Él llevó nuestros pecados y experimentó en Él mismo la ira de Dios, el dolor de la muerte espiritual y la justicia divina. Y así, el Hijo de Dios, justo y sin pecado, fue sepultado como han sido sepultados todos los hombres desde la caída a causa del pecado. Todo esto para darnos salvación y para que en Cristo ya no temamos a la muerte. Por eso, Juan Calvino, en su libro de Instituciones de Religión Cristiana, para concluir la sección donde él explica qué significa descendió a los infiernos, escribió: Jesucristo combatió contra el poder del diablo, contra el horror de la muerte, contra los dolores del infierno, los venció y triunfó sobre ellos, para que ya no tengamos miedo a aquello que nuestro príncipe ha abolido y suprimido. Hermanos, la crucifixión y muerte de Jesús sigue y seguirá siendo central en nuestra fe. No la des por sentado. Mira su gloria, aprecia su belleza, no la des por sentado, porque la muerte de Cristo fue su victoria y triunfo sobre sus enemigos. Fue nuestra liberación y salvación por la cual tenemos vida eterna en la presencia de Dios. En su crucifixión vemos su misericordia al perdonar a aquellos que lo llevaron a la cruz. En su crucifixión vemos que nadie es lo suficientemente malo para no obtener salvación y entrada al reino de Dios. En su crucifixión vemos que nunca es demasiado tarde para creer y arrepentirse. En su muerte vemos que el juicio que debía caer sobre nosotros, que recae sobre el justo Hijo de Dios y Cristo, es para nuestra salvación. En su muerte vemos que el velo de su carne se rasgó y por eso podemos acercarnos hoy a Dios. Por su crucifixión y muerte es que aún los extranjeros, ajenos a la ciudadanía de Dios, como nosotros, hoy podemos glorificar a Dios y reconocer que Jesús es el justo, el Hijo de Dios, porque somos parte de su pueblo. Y en su sepultura vemos cómo toda la justicia de Dios anunciada desde el Antiguo Testamento se cumple para nuestra salvación y victoria. Sabiendo que la tumba donde José de Arimatea puso a Jesús, esa tumba está vacía por su resurrección. Y eso nos garantiza que cuando Él vuelva por segunda vez, su tumba y mi tumba quedarán vacías, porque Él nos va a resucitar. Por todo esto, hermanos, debemos de admirar la belleza de su gloria en la cruz, porque nos ha dado salvación. Admira la belleza de su gloria en la cruz, porque Él te ha salvado para que tú vivas para Él.
Admira la belleza de su gloria en la cruz al adorarlo cada día con tu vida, al morir a ti mismo. Admira la belleza de la gloria de la cruz como lo estás haciendo ahora, usando tu tiempo para Él. Al adorarlo cada domingo congregado con tus hermanos, celebrando su muerte y resurrección. Admira la belleza de su gloria en la cruz usando tu mente para estudiar su palabra. Admira la belleza de la gloria en la cruz usando y disponiendo dones y talentos para servirle. Admira la belleza de su gloria en la cruz dando de tus finanzas y recursos al ofrendar para la iglesia local. Admira la belleza de su gloria en la cruz hablando a todos el evangelio de la cruz que te salvó. Diciendo a todo el mundo, como el centurión dijo, Él es el Hijo de Dios que murió para salvarme. Hermano, hermana, admira la belleza de su gloria en la cruz porque nos ha dado salvación. Vamos a orar.